Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Hace 12 años, miles de personas, pero cientos de miles de personas se reunieron en Varsovia, en Polonia. Estas cientos de miles de personas, había cardenales, obispos, pero la atención estaba puesta no en los cardenales y los obispos, sino en una mujer anciana. La mujer cansada, acababa de cumplir 100 años. Esta mujer que acaba de cumplir 100 años se llamaba Mariana y era la mamá del sacerdote, el beato Jerzy Popieluszko. Que yo recuerde, solo 3 personas que yo recuerde han visto a sus hijos elevados en los altares. Hace un par de años, la mamá del beato Carlos Zacuti, un joven adolescente. Santa María Goretti, su mamá, la vio beatificada y canonizada. La de Carlos Acuti solo beatificada. Pero de un adulto, él ya era sacerdote, pues Mariana. Mariana estuvo cuando fue elevado a los altares su hijo sacerdote. ¿Quién fue Jerzy Popieluszko? Bueno, la Iglesia de Polonia nos ha dado en los últimos años grandes santos. San Juan Pablo II, por ejemplo, el Magno. Pero también nos ha dado alguien que sería muy conocido si no hubiera estado en la misma época que San Juan Pablo II. Sería la imagen más importante quizá de la iglesia en Polonia si no estuviera al lado de ese gigante. Era un gigante también el beato Stefan Wyszynski, que fue un cardenal impresionante y que también hace poquito fue elevado a los altares el año pasado. Y bueno, hay personajes muy importantes como Lech Walesa, ¿verdad? Un católico comprometido que cambió la historia junto con San Juan Pablo II y junto con este hombre, Jerzy Popieluszko, el beato. Jerzy era un hombre sencillo. Si ustedes llegan a ver alguna vez sus fotografías, era un hombre delgadito, sencillo, humilde, bueno. Al inicio de su sacerdocio, él fue muy pocos años sacerdote, lo mataron muy joven, era capellán de los hospitales. Iba a los hospitales y se la pasaba con los doctores y atendiendo y evangelizando a los doctores. Él vivía en el régimen comunista. Eso de entrada ya no le gustó a los comunistas que un sacerdote estuviera evangelizando, y menos a los médicos. Todos ellos trabajaban para el Estado comunista. Un día, Lech Walesa, ustedes han escuchado Lech Walesa, ¿se acuerdan? A algunos de ustedes les suena por lo menos. Lech Walesa era el líder de un sindicato en Polonia que junto con San Juan Pablo II y el cardenal Wyszynski organizaron, que se llamaba Solidaridad. Fue tan imponente que hubo un politiquillo aquí en México que quiso copiar el nombre, ¿se acuerdan? Bueno, pero su sindicato fue muy importante porque Lech Walesa, junto con San Juan Pablo II y el cardenal Wyszynski, terminaron el comunismo, sabemos. Entonces, Lech Walesa, que era el líder del sindicato de obreros Solidaridad,
que trabajaban en el tema del acero. Lech Walesa fue a ver al cardenal Wyszynski, que también está en los altares, y le pidió un capellán. Le dijo: necesitamos un capellán. El cardenal Lech Walesa pensó en ese joven que trabajaba con los enfermos y con los médicos, y le pidió ser capellán de Solidaridad. Solidaridad estaba empezando, y el joven sacerdote no entendía la trascendencia de lo que iba a pasar. Cuando llegó a la fábrica gigantesca, a los hornos de acero, recordemos, los obreros son el centro del mundo comunista. Las banderas comunistas que tenían de escudo, exacto, signos de obreros y de campesinos. Los comunistas ordinariamente son ateos. Entonces él esperaba un ambiente muy adverso para él, y más en el sindicato. Cuando entra a la fábrica, entra vestido de sacerdote. La fábrica se paraliza. Lo voltean a ver, él pensando que todos son ateos. Empiezan a aplaudir y gritar, impresionados de la valentía de ese jovencito. Hombres duros y férreos. El joven voltea y piensa que va un artista detrás de él. No entiende la trascendencia de lo que está pasando. Pero los trabajadores sí. La iglesia entró en el sindicato. Insisto, años después, ellos, Lech Walesa, Jerzy Popieluszko, el cardenal Wyszynski y por supuesto San Juan Pablo II, terminaron el comunismo y cambió toda la historia de la humanidad. Él no entendía eso todavía. Jerzy Popieluszko empieza a celebrar misas casi en solitario. Le dan una iglesita cerca de las fábricas de acero y casi en solitario. Y poco a poco se va ganando a los obreros. Cada domingo, ¿cuánta gente creen que había en misa poco después? 30,000 personas cada domingo. Nada más para que dimensionen, en todas las misas nosotros tenemos 1,000 personas. Él tenía en domingo 30,000 obreros en misa, cada domingo. Eso, por supuesto, entró, y eso lo supo el gobierno. Le aplaudieron los obreros, le impactó al gobierno, empezó a ponerle pista a ver quién es ese curita que está yendo al sindicato y a la fábrica de acero, que es el centro, y que se empieza a hablar del tal Lech Walesa. Pero también lo empezaron, ya era Papa San Juan Pablo II, entonces era una presión para ellos enorme, un papa polaco, y ya en el centro del mundo comunista, un cura evangelizando. Entonces empieza a dar sermones sobre justicia, sobre la defensa de Polonia, sobre la libertad de conciencia. De hecho, le dijeron los comunistas, lo empezaron a arrestar varias veces. Le decían: es que usted abusa de su libertad de conciencia. ¿Se puede abusar de la libertad de conciencia? Es contradictorio. La conciencia es lo más sagrado que tenemos. Y el que actúa según su conciencia nunca obra mal. Según su conciencia, no según sus ideas, que es distinto. Lo empezaron a arrestar, lo empezaron a intimidar. Él, después de estar en el sindicato, se iba al hospital siempre estuvo muy ligado a trabajar en el hospital.
Y una noche estuvo haciendo dulcecitos para los niños y guardándolos, empacando, preparando dulces para los niños del hospital. Eran las 2 de la mañana cuando tocan la puerta. Como estaba a la mitad de la preparación, a las 2 de la mañana, de los chocolatitos que le iba a llevar a los niños, no abrió inmediatamente. Eso le salvó la vida, porque el gobierno le puso una bomba. Después trataron de matarlo en un accidente de tráfico. Se libró literalmente de milagro. La intimidación, etcétera. Después lo arrestaron y lo tuvieron en la cárcel mucho tiempo. Pero el sindicato, la gente, sus predicaciones ya eran transmitidas por radio. Entonces su predicación llegaba a todo Polonia todos los domingos. Y fuera de Polonia, ya era muy popular en toda Europa sus sermones. Entonces la presión hizo que los comunistas lo soltaran, aun cuando lo habían calumniado de todo, lo soltaron. Entonces decidieron matarlo. La policía secreta polaca, la SB, fue y lo secuestró, lo torturaron. Y después de torturarlo, lo metieron en un costal lleno de rocas y lo echaron vivo en el río que cruza por Polonia, el río Vístula. Obviamente era para que se hundiera y nunca encontraran su cuerpo. Días después salió flotando el cuerpo con todo y rocas. San Juan Pablo II en el Vaticano estaba en una reunión que duró muchas horas, terminó muy tarde. Y en ese momento, cuando termina la reunión, le dicen: asesinaron al padre Jerzy. En ese momento se va a su capilla y pasa la noche en vela, San Juan Pablo II. Al otro día, en la plaza de San Pedro llena, le pide a la gente que rece por el padre Jerzy Popiolusco. El asesinato del padre Jerzy fue muy impresionante y fue muy conocido. En Estados Unidos se grabó inmediatamente una película que se llama Complot contra la Libertad. Y la pueden ver en internet, en YouTube seguramente. Complot contra la Libertad. La vida del padre Jerzy Popiolusco. Ahí, por el mismo momento histórico, le cambian el nombre en el guión, le ponen Alec, pero es tal cual, para no hacer más agresivo el problema, cambian los nombres de la historia, porque era en ese momento histórico. Entonces la película se llama Complot contra la Libertad. Casi 500,000 de personas estuvo en su entierro. Y hace 12 años, el Papa Benedicto XVI lo elevó a los altares. Ese es el beato que celebramos hoy. Un hombre comprometido con su nación. Un hombre comprometido con la historia, con los obreros, con los enfermos. Un hombre comprometido. Por supuesto, ¿de qué lo acusaban? Es que habla de política el padre. Un hombre comprometido con el Evangelio, porque fue un hombre profundamente devoto de la Virgen, igual que San Juan Pablo II. Los polacos, los sacerdotes polacos son devotos de una virgen que se llama Czestochowa, la virgen, una virgen negra, la Virgen de Czestochowa. Pidamos pues la intercesión hoy de este gran sacerdote, el beato Jerzy Popiolusco, para que todos nosotros entendamos que la fe tiene que transformar las obras. Nosotros también tenemos un beato elevado a los altares,
y que fue perseguido por ser líder de un sindicato también, el padre Miguel Agustín Pro. Nos ponemos en